Hola, muy buenos días a todos. Bueno, por parte de Aqualia y por la mía propia, agradecer al Ayuntamiento y a don Francisco Crespo la posibilidad de participar en esta bonita iniciativa que creemos importante, puesto que desde Aqualia creemos que la educación, tanto en valores como en nuestro mundo del agua, es vital. Nosotros tenemos varias iniciativas propias que seguro que ustedes conocen, como el concurso de dibujo que hacemos de forma anual, además orientado a niños de tercero y cuarto de primaria, como van orientados estos libros aproximadamente en la edad. Tenemos jornadas de puertas abiertas en las instalaciones que gestionamos de los diversos ayuntamientos, comunidades, etcétera. Tenemos una página web donde hay un importante apartado dedicado a la educación en el bien preciado que nosotros gestionamos, que es el agua. Y esa educación desde pequeños es vital para la sostenibilidad de este mundo que conocemos y en el mundo del agua mucho más, como ustedes saben. Estos libros, ahora nos hablará de ellos el autor, pues creemos que son importantes. En este mundo la lectura es todo y la comprensión lectora, por supuesto, va con ella. Esperamos que poner un granito de arena con estos libros en mejorar el mundo, mejorar la educación de los niños y hacer todo más sostenible y con un futuro mejor. Muchas gracias. Pues nada, con permiso, yo creo que después le corresponde a Paco el presentar sus libros. A mí, en todo caso, hacer una breve reseña del autor y alguna reflexión conjunta con él. Bueno, pero agradecer como no podía ser menos, a Fran, el director territorial de Aqualia Extremadura, y el partner que en definitiva ha hecho posible el que podamos poner bueno, pues estos cuadernos a disposición de los centros educativos de la ciudad y a disposición de los más jóvenes. Evidentemente, agradecer el que nos acompañen hoy, pues tanto tu hijo, otro Francisco, los malos abundan, estamos 3 Franciscos en la mesa, está tu hijo que te acompaña, y como no también pues a los concejales responsables, a Juancho, a Antonio, a Lara, la responsable de educación, y a Silvia, como representante del Grupo Socialista en nuestro ayuntamiento. Agradeceros el que nos acompañéis hoy en la presentación de estos libros de Paco. Del personaje, o sea, del autor, yo creo que no hace falta decir mucho. Es una de esas personalidades que han vertebrado pues la vida ciudadana en nuestra localidad durante los últimos años, donde es posible que por el devenir del tiempo, por los años en los cuales él ya viene disfrutando y gozando del retiro, es verdad que generosamente trabajado, como es la jubilación, pues la perspectiva de Paco como docente posiblemente está más olvidado, y es más conocido en la ciudad don Francisco Crespo como representante vecinal. Pero es verdad que son muchos años de experiencia acumulada y dedicado pues a algo tan valioso como es la docencia. Paco era de esa generación de maestros, como yo he tenido la suerte de criarme también en ella. Mis 2 padres han sido maestros, no profesores, sino maestros, que es como les gustaba pues denominarse, aquellos que con vocación durante tantos años pues se han dedicado a sacar adelante a sus alumnos, además en unas condiciones y unos momentos donde pues está claro que la realidad socioeconómica de nuestro país pues hacía que no tuviera ni los recursos ni la valoración que hoy en día tiene la enseñanza en nuestro contexto, lo cual evidentemente Paco ha atesorado esa experiencia de esos años, y creo que con estos cuadernos volvemos a recordar pues esa faceta que posiblemente tu intensa labor vecinal había ocultado durante los últimos años, y había una parte muy importante de generaciones que no saben que Paco fue maestro durante toda su vida, y además en un entorno muy particular. Acabaste, si no recuerdo mal, como director y como responsable del Colegio Leopoldo Pastorcito, a lo cual le dedicó muchísimos años de su vida. Con lo cual hay que entender la docencia, y en un contexto determinado, pues de un barrio con unas características socioeconómicas determinadas. Y ahí nace
pues evidentemente algo que solo se podía hacer con pasión y con vocación, como era esta generación de maestros. Y, por tanto, creo que hoy, con estos libros, se rinde tributo a la figura del autor. Repito, no solo en su faceta conocida, por el cual tiene hasta una calle en nuestra ciudad, que es el de responsable de movimientos vecinales, sino por su labor como maestro, como enseñante, como persona que ha colaborado a que muchas generaciones de Cerro de Reyes y del entorno pues tuvieran la posibilidad pues de, a través de la formación y de la educación, pues ganarse la vida. Y en segundo lugar, porque creo que también es fundamental, es que posiblemente la sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad de impactos cortos pero muy llamativos, al cual pues colaboran mucho los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, el Twitter, el WhatsApp, pues es verdad que una de las competencias fundamentales a la hora de desarrollarnos, que es el lenguaje, que es la comunicación, pues la estamos posiblemente en alguna medida desvirtuando. Y nos conformamos con un titular, con un tweet, con una publicación en Facebook, con mensajes muy cortitos, donde posiblemente la necesidad de tener esa capacidad de tener lectura comprensiva pues es menos necesaria, porque el mensaje es muy cortito. Pero en cambio, para desarrollarnos desde el punto de vista intelectual, profesional y como persona, necesitamos volver a recordar que el lenguaje, y en este caso pues la enseñanza de la lengua, es algo absolutamente fundamental. Yo creo que, y más en el ámbito de las humanidades, donde desgraciadamente la sociedad en su conjunto, pues durante unas determinadas etapas le hemos ido perdiendo, por lo menos psicológicamente, la importancia que deben tener. Siempre hemos puesto el caso clásico de aquella, cuando algún responsable público dijo, ¿y para qué valía la filosofía? ¿No? Bueno, pues también hay mucha gente que se habla de tanto lenguaje, ¿para qué? Si ya no, si efectivamente para ver la tele, para leer un tuit no nos hace falta, no, pero es que esto es lo que nos articula como personas. Por lo tanto, yo creo que no podemos olvidar que si queremos una sociedad mejor, una sociedad crítica, una sociedad con capacidad de aportar, de pensar, de desarrollarse, necesitamos volver a recordarnos todos la importancia que tienen que tener habilidades, capacidades, como es la lectura, como es el lenguaje, donde efectivamente hoy en día la mayoría, en algunos casos, se nos olvida hasta escribir y tendemos a poner el qué con una Q, nada más, solita, el por con una X, etcétera, etcétera. Vamos, y es verdad que hay que adaptarse a las nuevas corrientes, pero no podemos dejar de recordarle, y a las generaciones más pequeñas, lo fundamental que es la lectura. Y estos dos cuadernos tenían la voluntad de presentarse en el entorno de las actividades de los más pequeños en la Feria del Libro, pero claro, la Feria del Libro llegó la maldita pandemia y nos la pospuso. Y como la voluntad estaba que estos recursos pudieran estar en favor de los alumnos de los colegios, haremos un primer reparto de estos 2.000 ejemplares que se han hecho. Empezaremos posiblemente, que todavía no lo hemos cerrado, con Acualia, por aquellos centros que entendemos que sociológicamente podían tener más posibilidades, más dificultades económicas, y por lo tanto el de poderle dar algunos manuales gratuitos pues para que los profesores decidan si los quieren utilizar o cómo quieren hacer uso de ellos, ¿no? Pues, y como queríamos hacerlo a principio de curso, pues está claro que ya la siguiente, bueno, Paloma, la de Cultura, la Feria del Libro nos podía quedar ahí ya a caballo, y como todo está hoy en día en veremos, pues entonces yo creo que mejor oportunidad que aprovechar antes de irnos psicológicamente todos de agosto, que aunque no nos vayamos de la ciudad, pero parece que todos desconectamos en alguna medida, pues creo que era un momento muy oportuno para presentar este libro. Repito, hecho por una persona cuya trayectoria desde el punto de vista docente es absolutamente increíble, con un compromiso con la educación y con los chicos y chicas que más ayuda podían necesitar. Ahí estaba Paco, y ha querido en este caso verter todo ese conocimiento y experiencia con la distancia y el tiempo, pues para ver que estos instrumentos no están pasados de moda, sino que son instrumentos absolutamente necesarios, y aunque la velocidad de la sociedad nueva nos lleve por otros vericuetos, es fundamental que sepamos que estas habilidades las tenemos que cultivar entre todos. Y si encima ponemos a disposición pues de quien más lo pueda necesitar estos manuales, pues para nosotros se conjuga, pues en este caso la voluntad de Acualia, el conocimiento del autor y el vehículo, pues en este caso modestamente pues el ayuntamiento de la ciudad. Paco, muchísimas gracias
por legar a la ciudad y a los más pequeños, como ya hiciste durante muchos años con tu labor profesional, en este caso pues con tu conocimiento. Lo que ahora los modernos le llamaríamos el know-how. Los economistas le llamamos el valor inmaterial de que es lo que mejor sobresale en una empresa, pues en este caso una persona, es que nos va a legar todos estos años de experiencia a través de estos documentos. Tuyo es el micrófono para poder compartir con nosotros pues tu materia. Muchas gracias, Paco. Voy a sacar mi chocolatilla, ¿eh? Bueno, en primer lugar, para mí la fecha esta del 29 de julio será una fecha a recordar. ¿Por qué? Por haber cumplido el deseo de haber publicado estos trabajos, en los que he invertido tantas horas, tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Hoy es un día en el que realmente me siento feliz y quiero compartir esta alegría con cuantas personas han colaborado en esta empresa y agradecérselo profundamente. En primer lugar, quiero agradecerle a nuestro señor alcalde las palabritas que me ha dedicado de elogio, que no me las merezco. Muchas gracias por ello, Fran. Fran y yo nos conocemos hace ya mucho tiempo, por lo tanto nuestro trato es un poquito más familiar, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer mi agradecimiento al señor alcalde, don Francisco Javier Fragoso, por el interés demostrado para que estos dos trabajos pudieran ver la luz y sirvan de ayuda para los maestros y alumnos de educación primaria en esa difícil tarea de la enseñanza y aprendizaje de la lectura comprensiva. Al señor director de Aqualia, don Francisco Javier Blanco Veraciano, por su importantísima colaboración en la publicación y divulgación de estos trabajos, que de otra manera estarían durmiendo el sueño de los justos. Creo que sí es importante su aportación al campo de la enseñanza y creo que es una inversión rentable. Muchas gracias. Quiero felicitar también a la editora Tecnigrad, Sociedad Anónima de Badajoz, por la calidad, el contenido, la presentación, la encuadernación de los dos cuadernos, que habla mucho de su profesionalidad. Y cómo no puedo olvidarme de los medios de comunicación, que siempre estamos en una y estrecha relación. Muchísimas gracias a todos. Lamento, por razones de la situación actual, no poder contar con la presencia de compañeros y familiares que le hubiera gustado estar aquí en este momento. Pero para todo ello, mi recuerdo y mi cariño. Pero hay dos personas que deseo recordarlas en este momento por la ayuda prestada. Una es Juanma Cardoso, y que le digo que por favor conteste alguna vez el teléfono. Y una persona entrañable para mí, Manuel López Risco. Y una vez tratado el agradecimiento, no sé si me he quedado a alguien por ahí, no ha sido con intención, quiero hablarle un poco de estos cuadernos. Bueno, yo soy maestro como ha dicho Fran, chapado a la antigua. Yo pertenezco al magisterio heroico. Yo debuté con 20 años en un pueblecito llamado Gardenchosa de Azuaga, donde había escuela unitaria, niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Y cuando me presenté allí y me miraron 56 niños, yo me pregunté, trágame tierra, ¿qué hago yo con estos críos? Sin ningún material. La tiza la tenía que comprar yo y lo único material que tenía un alumno era pizarra y pizarrín. Por lo tanto, yo creo que el maestro en los pueblos hubiese necesitado un monumento, porque éramos prácticamente el cura, el farmacéutico, y tal vez si había veterinario, no lo sé exactamente, ¿no? Y el maestro pues el único foco de cultura en aquella época. Yo quiero rendirles aquí un pequeño homenaje a todos esos compañeros que hemos estado tantos años en esos pueblos. Yo he estado en Gardenchosa de Azuaga, estuve en Ayones, estuve en Berlanga, estuve en Valencia las Torres y después ya me vine abajo. Bueno, una pequeña introducción.
Como expreso en la presentación del trabajo de la frase, la comprensión lectora ha constituido y sigue constituyendo una de las preocupaciones más importantes para los maestros con el que tuve el honor de trabajar en el Colegio de los Pastorcitos, pero no solamente con los maestros del Pastorcito, sino con compañeros de otros colegios y con los cuales he mantenido siempre una estrecha relación. No cabe la menor duda de que en el fracaso escolar inciden bastantes variables negativas y no podemos culpar solamente a una de ellas. Pero sí podemos decir, sin duda alguna, que la escasa comprensión lectora de nuestros alumnos estimamos que es una de las principales causas de este fracaso. Los métodos tradicionales empleados, han demostrado que no han sido suficientes para resolver dicho problema y hemos asistido impotentes como muchos de nuestros alumnos abandonaban sus estudios, y pienso que la escasa motivación por su falta de comprensión pudo haber influido en ellos poderosamente. Pudimos apreciar cómo resolver problemas, hacer resúmenes, comprender un texto, constituía para ellos un gran obstáculo y en la mayoría de los casos difícil de superar, y el desánimo cundió entre los escolares. Estos dos cuadernos, el trabajo de la frase y la enseñanza de lectura comprensiva, quieren contribuir a paliar un poco dicho problema, si es que puede ser, e intentar ser útil y ayuda eficaz para los docentes en esta actividad, como material complementario. Estos se han podido editar en Editorial Anaya, pero como entraba en el currículo, no me lo pudo editar Editorial Anaya. Cuando me planteé la necesidad de aportar mi experiencia en el campo de la comprensión lectora, para colaborar e intentar resolver parte de este difícil problema, me di cuenta de que el primer paso era trabajar la frase como medio didáctico fundamental, como preparación para los ejercicios de lectura silenciosa y cuya finalidad es la comprensión del proyecto lector. En la estructura lo hicimos en 6 pasos: una lectura-entonación, una comprensión de la frase, división en unidades de comprensión, inversión de la frase, comprensión de la estructura significativa y lectura de frase. Este trabajo está formado por 30 fichas de trabajo secuenciados en ejercicios de gran facilidad. El trabajo de la frase está secuenciado en una serie de frases que van sujeto y predicado, le vamos agregando complementos directo, indirecto, circunstancial, es decir, vamos ampliando la frase, pero siempre partiendo de la frase. Entonces, después hay un segundo paso, que ya es ayudar a nuestros escolares en sus dificultades cuando se enfrentan ante una lectura. Y se le pide que expliquen su significado, sin más ayuda que su experiencia y su conocimiento. Tenemos la difícil tarea de ayudarle a desentrañar el texto, conocer las intenciones del autor y lo que desea transmitir. Y para este trabajo escribimos este cuaderno de la lectura comprensiva, enseñanza de una técnica básica. Este método se basa sencillamente en la identificación de la idea principal, que es una habilidad de resumen, que permite al alumno reducir toda la información de un texto a una cantidad manejable y que pueda retener en la memoria. La capacidad de resumir le garantiza que recordarán los datos principales en lugar de los detalles. Lo arduo, lo difícil para el maestro es aclarar al alumno la idea que sintetiza los elementos principales del texto. Hay un escritor llamado Bauman, que es donde he vivido yo y he establecido precisamente los siguientes pasos. Esto también es una secuencia, es una gradación. Empezamos primeramente por hallar la idea principal de un grupo de palabras. De la palabra pasamos después a la frase u oración. Deducir o inferir respuesta. Hay, ¿cómo se le expresaría? De que hay una creencia general de que un alumno
cuando lee bien oralmente, dice, ese niño lee muy bien, pero a lo mejor no ha comprendido nada de lo que ha leído. Eso no significa que tenga una lectura comprensiva, ¿no? Porque siempre el método tradicional se ha basado en la lectura de un texto y después el contestar a una serie de preguntas, pero cuyas respuestas siempre estaban en el texto. Por lo tanto, era muy locativo, ¿no? Pero en el momento en que le exigimos al alumno preguntas que no figuran en el texto, el alumno ya se nos viene abajo. Claro, eso es inferir. Tenemos que ayudar a preparar el alumno. Después no sabe expresar sus opiniones. ¿Por qué? Porque no viene en el libro. Pero entonces, claro, ahí es cuando hay que empezar a ayudar al alumno. Empezamos por distinguir la idea principal explícita, la que viene en una frase, la que viene en una oración. Y después tenemos que empezar a ayudarle a distinguir, a descubrir cuál es la idea implícita, esa que no figura, precisamente, y entonces tenemos que aprender a enseñarle esa idea implícita. Es decir, que esto es, como explicándole, que es un proceso que va desde la palabra a la frase, al párrafo, y después pasamos ya al texto. Es decir, que hay una serie de peldaños que vamos subiendo hasta llegar y culminar al texto. No podemos empezar a decir, darle un escrito a un niño, a un alumno, y decirlo, explícame, dame un resumen. No está preparado para ello. Por lo tanto, tenemos que prepararlo. Y ese ha sido uno de los errores de los métodos tradicionales. Y para esto, una de las cosas que termino y que es fundamental es la ayuda del maestro. El maestro, en este caso, juega un papel importantísimo. En este método, lo que pasa es que he ido muy deprisa y no se puede, en un acto tan corto, expresar todas las ideas. Y es que el papel del maestro es fundamental en el desarrollo. Yo me acuerdo en cierta ocasión que estaba reunido con unos compañeros y se presentó un director de instituto diciendo, vengo de unos exámenes y acabo de suspender a 36 alumnos. Y yo le dije, ¿usted ha suspendido a 36 alumnos? Sí. Digo, ¿y está usted contento con eso? Digo, pues yo creo que habla muy mal de usted. Porque si usted suspende a 36 alumnos es porque usted no ha sido capaz de enseñarlo. Parece ser que antiguamente los exámenes, el maestro, el profesor, parece como si estuviese persiguiendo al alumno para decir, te pillé, te cogí. Es decir, buscando el error, y eso no es. Aquí es lo contrario. Aquí lo contrario. Partimos de que no haya error, enseñárselo desde el principio al alumno, para precisamente que no caiga en el error, sino desde el principio enseñárselo. Esa es la enseñanza más comprensiva. Y bueno, yo en este momento, si quieren ustedes una pregunta, yo estoy dispuesto a contestarles lo que sepa. Y le quería consultar, ¿ve posible usarlo también en el aula de educación especial? Yo creo que sí, por lo que el vistacito que he echado, pero he visto que está orientado a tercero de primaria. ¿Podríamos usarlo también los maestros de PT y AL? Esa es mi duda. Muchísimas gracias. Por supuesto. Mi idea es, yo siempre lo comparaba con un submarino cuando estaba enseñando. Hay que descender al nivel del alumno. Y mientras más bajo sea mejor, porque tocamos fondo y desde ahí construimos, desde ahí edificamos. Perfectamente, lo puedo hacer. ¿Alguna cuestión más? Acabar agradeciéndole a Paco que después de su compromiso con la ciudad a través del movimiento vecinal también haya querido, pues en un nuevo compromiso con la sociedad, aportarnos de forma generosa pues sus conocimientos acumulados a través de tantos años de experiencia. Como él decía, y me recordaba ahora cuando lo comentabas, ¿no?, lo del aula unitaria. Yo recuerdo también que debe ser que era, entre comillas, permítanme la broma, una tortura que se le mandaba a todos los recién aprobados de la oposición, porque mis padres recuerdo que también fueron a algún pueblecito pequeño, en el caso de mi padre, en la provincia de Cáceres, más abajo, a algún aula donde efectivamente era mucho más complicado, porque no solo
el que todos los alumnos ya de por sí no te van al mismo ritmo a la hora de adquirir los conocimientos o las habilidades que tú quieres transmitirle. Porque estoy de acuerdo con Paco, en los exámenes no se examina al alumno solo, también se examina al profesor, y eso se olvida el profesor de que a veces se está uno autosuspendiendo. Pero bueno, dicho lo cual, sino que, como os decía, no solo es que los alumnos de por sí, de las mismas edades, van a ritmos diferentes, porque la madurez no es exactamente igual en todo, las capacidades no son iguales en todo, sino si encima tienes en un mismo aula alumnos de 12 años con alumnos de 5 o 6 añitos, que acaban de terminar lo que entonces era el parvulito, pues imaginaros la complicación que tiene el que efectivamente salían generaciones magníficamente bien formadas por aquella generación de maestros de la educación heroica de la que antes hablaba Paco, que efectivamente sin recursos, nada más que con la vocación, con la ilusión y con la imaginación, pues se sacaban documentos como este. En definitiva, labores de instrumentos para la enseñanza, pues no como ahora, que es mucho más fácil a la hora de tener a disposición del sistema educativo pues muchísimos instrumentos, ¿no? Pues muchas gracias.